Ser una iglesia que está siempre en oración, que alumbra toda la vida con la palabra de Dios, que celebra como pueblo la nueva alianza de amor, en la fiesta de la vida, que es la cena del Señor, signo de esperanza, causa de alegría, con Santa María y un Jesús pascual, la gente se siente siendo servidora, que es transformadora de la sociedad. Queremos ser una iglesia samaritana y cordial, que organiza la esperanza y la solidaridad, donde el Espíritu Santo, Padre de los pobres, va suscitando los servicios según la necesidad, signo de esperanza, causa de alegría, con Santa María y un Jesús pascual, la gente se siente siendo servidora, que es transformadora de la sociedad. Bueno, ahora vamos a desarrollar otro encuentro de los que ya hemos visto antes, que pasamos un poco rápido. Vamos a hacer compartiendo la pantalla. El paraguas sobre el cual nos encontramos es el paraguas de los documentos de la Iglesia en torno a la catequesis después del Concilio Vaticano II. Vamos a hablar del documento de la Iglesia argentina, un directorio para la catequesis, primero incipiente, 1967. De él me interesa que guardemos, que aprendamos lo que significan algunos aspectos y algunos conceptos. El primer aspecto que vamos a ver, son 4 aspectos. El primero es la Iglesia en sí misma. Me interesa solamente que pongamos el acento en descubrir juntos estas dimensiones que nos presentan este documento hecho en Argentina y que sirvió también de referencia a los directorios generales, que también les pasé los PDF como para que los lean, les den una ojeada. Lo que más nos interesa son esos conceptos que deben ir agolpándose como quien prepara la tierra para después elaborar los contenidos que habíamos dicho. Primero, se habla de que la catequesis es una tarea de la Iglesia desde los primeros siglos de la Iglesia, unida a la vida de la liturgia, donde se celebraban con hechos simbólicos la inserción en la vida de la comunidad. ¿Quiénes son los responsables de realizar esa tarea de crecimiento, de maduración? La comunidad. Es la comunidad de iglesia la que va guiando, orientando y ayudando para que se realice ese crecimiento, acompañado, por supuesto, por todos los integrantes y una maduración libre y responsable de la fe. Se va gestando como un clima comunitario de acogida cordial, de acompañamiento, de mostrar cuál es la propuesta, el horizonte sobre el cual queremos caminar. En nuestros días podemos decir que los obispos, los presbíteros, las familias son los responsables de esa transmisión de la fe que es la catequesis. Por supuesto, están los responsables inmediatos que son los catequistas, que realizan esa tarea. Van integrando al niño, integran al niño a la vida de la fe y a la vida de la comunidad. Lo integran en la vida de la celebración y en la formación, en el ejercicio de un estilo igual al de Jesús para ser otros Cristos en este mundo, en esta tierra.
todos los responsables han de perseverar en este empeño que es diario, que es exigente, pero que tiene el gozo de participar a las nuevas generaciones de la vida en Cristo. A mí no me gusta decir iniciación a la vida cristiana, sino a la vida en Cristo, porque es muy personal, personalísimo el vínculo entre el niño catequizando y Jesús. Los catequistas han de formarse de una manera muy especial para poder realizar esta tarea. No hay que asustarse, sino formarse. Y esto entra dentro de lo que se conoce como una pastoral catequística que debe estar presente en toda vida de comunidad, que parte de la iniciación a la vida cristiana o en Cristo, y que consta de los sacramentos del bautismo, reconciliación, confirmación, comunión, donde aflora una dimensión, además de discipular, una dimensión apostólica, de misión, una dimensión misionera de la catequesis. No solo con los niños que conocemos, sino que hay catequesis también, se puede hablar de la catequesis escolar, de la catequesis de discapacitados, que serían como ámbitos de catequesis y catequesis de universitarios. Entonces, en toda esta realidad que nos toca vivir, hay unos, que queremos compartir con ustedes, hay unos aspectos y conceptos. Esos aspectos son estos que estamos enumerando y están los conceptos, vamos a ver si me sale la rayita acá, para separar el primero que es la iglesia y ahora hablar del otro aspecto. Esto que está acá son los aspectos y los de abajo son los conceptos. Veamos aquí. La catequesis es un ministerio y está vinculado al ministerio de la palabra que es poderosa, capaz de convertir, de arguir, dice también la carta a Timoteo. La palabra de Dios es poderosa porque es palabra del Señor que llega al corazón y es como una espada de doble filo que ayuda a discernir. La catequesis es el ministerio de la palabra. Habría que resaltarlo también. El objetivo es transmitir la fe. La fe entra por el oído, dice San Pablo. Entonces se transmite la fe de un modo confiado en el poder de la palabra. No es la palabra del catequista ni del cura, sino es la palabra que la iglesia atesora y que lleva a la conversión. Y se propone la fe como una relación personal con Dios, con el Señor, me gusta poner aquí con Dios. Relación personal con el Señor. Es importante esto porque lo que se busca no es se aprenda en un catecismo manual, sino un vínculo personal en el estilo de Jesús, que va realizando de modo consciente, comunitario y libre. Eso también es fundamental. Como consciente. Si el chico va adquiriendo conciencia de lo que significa ser hijo de Dios, vivir como Jesús en la fraternidad y la filiación en la iglesia comunitariamente, y eso desarrolla una verdadera libertad. La vida en la iglesia no es al azar, no es cuando tengo tiempo, sino hay que trabajar mucho esto, porque es lo que mejor le podemos transmitir a los niños. Es cierto que la vida de la iglesia necesita una organización. Hay una organización visible de la iglesia en general, de la iglesia en el mundo, podemos decir, en la diócesis, en la parroquia, y hay una organización visible también en la catequesis.
para que la cosa sea sistemática, para que sea por etapas, va de menor a mayor, se verifica, no se evalúa, se verifica el crecimiento y la madurez de las opciones que se hacen en Cristo o por Cristo. Pero tiene que ser sistemático, ¿sí? Tenemos que tener un plan, hay que tener una temática y hay que desarrollar. ¿Ok? Bien, vamos al segundo o tercer aspecto, mejor dicho. Chequear un poco esto y veamos qué se nos propone. Acá hagamos otra rayita y vamos al otro aspecto. El tercer aspecto que dice así. Entonces, la iglesia y los responsables de realizar es un ministerio, un servicio de la palabra, es una tarea propiamente educativa en la fe. Se realiza por etapas. Esta etapa se llama catecumenado o estilo catecumenal. También existe una iniciación de adultos. Es necesario desarrollar una pedagogía catequística propia, una manera de enseñar que tiene presente que es el Señor el que se revela progresivamente. Eso lo fuimos aprendiendo de la lectura de la Biblia, por ejemplo, y de la vida de la iglesia. ¿Sí? Dios va preparando y nos va enseñando de a poco hasta llegar a los niveles de mayor exigencia, a través de gestos y palabras. Por eso es necesario que el catequista una gestos, acontecimientos, formas, para explicar gestos y palabras que se transmiten de un modo intenso, especialmente en Cristo, de manera definitiva y total, y en el contexto de la Iglesia, como pueblo de Dios, como familia del Señor. Se hace de diversos modos, como Dios se manifestó a través de diversos mediadores, quizás podríamos decir empezando desde la creación. Una de las características hay que tener fidelidad al sujeto, que se evangeliza, que se catequiza. Por eso es necesario una gran disponibilidad y buen ánimo de parte del catequista, que sea capaz de individualizar y respetar el individuo en sí mismo. Es una educación en la fe personalísima. El catequista o los catequistas son los que conocen a los niños. Hay que tener en cuenta que se viene de un ambiente social y cultural muy específico en el cual el niño está inserto. Y habrá que usar una didáctica de la catequesis propiamente, una forma de transmitir, adquirir. La didáctica contempla un ambiente propio que ha de ser alegre, dialogal, fraterno, donde también se cultiva el diálogo y el silencio y las actividades. Especialmente las actividades llamamos espirituales. Para ello se usarán diversos recursos. Entre las cuestiones que hacen a la didáctica está el tema del método. El método catequístico propiamente, lo que nosotros lo insertamos dentro de la comunicación de la consideración de las inteligencias múltiples y especialmente la inteligencia espiritual. Capaz que sea necesario recordar que el método catequístico parte de la vida, va a la fe, se explicita, se da una respuesta, se hace una opción, un propósito, y se abona la memoria
de diversas maneras y se insta a la unidad. Estas son las formas que va adquiriendo esta manera distinta de enseñanza, que es la enseñanza de la fe. Hacemos una rayita y vamos al cuarto aspecto. El primero de la iglesia, ministerio, servicio de la palabra, educación en la fe. El cuarto aspecto tiene que ver con los contenidos ya. Contenidos en sí mismos. Contenidos. Primero, los contenidos tienen que ser cristocéntricos. Cristo es el centro, fundamento y fin de la vida cristiana, el único mediador entre Dios y los hombres, y Él nos reveló una dimensión trinitaria de la realidad de la existencia, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nos reveló a la Iglesia como pueblo de Dios, que camina como comunión, como familia del Señor. Y nos habló de la vida en comunidad y ratificó la dimensión laical de la existencia en el mundo, en el corazón del mundo. A los chicos los preparamos para eso, junto con los padres y los padrinos. Y vamos avanzando en el diálogo entre nosotros, en el diálogo ecuménico. No hay que despreciar a las otras confesiones cristianas también, y el diálogo interreligioso, es decir, con otras dimensiones de la existencia religiosa que tendrá que ver con otras maneras de creer en Dios, de imaginar a Dios, de ubicar a Dios. Sin olvidar que se vive en un ámbito temporal, buscar la inserción para dar respuestas plenamente humanas. Eso es importante. Que el chico aprenda que no basta solo decir, bueno, le confiemos a Dios tal cosa. No, todos tenemos los dones necesarios para asumir la realidad temporal y dar respuestas plenamente humanas, movidos por la caridad. Tampoco se trata de respuestas no solo moralistas. Hay que portarse bien, que no hay que hacer renegar a los papás. Jesús no vino para eso, vino para explicarnos de qué se trata vivir verdaderamente. Vino para que tengan vida y la tengan en abundancia. Dentro de otras formas de contenidos están explicarles sobre la Virgen, sobre los santos, sobre lo escatológico, creyó en la muerte, en este contexto de enfermedad y muerte, los males en el mundo, en fin, son parte de los contenidos que se encuentran en la doctrina de Jesús, por supuesto, en la comunicación de Jesús, en el estilo de Jesús. ¿Cuáles son las fuentes que va a utilizar el catequista? Las fuentes son la Biblia, la tradición viva de la Iglesia, ellos están lo que dicen los papas, en fin. También ha de tener otras fuentes, como por ejemplo la liturgia, las celebraciones, los textos de la liturgia, y hay otras fuentes que serán fuentes que nos vengan de la atención a la realidad, donde también Dios nos habla y a la cual hay que mirar con atención. Bueno, quería comunicar, esto es lo que dice el Directorio para la Catequesis, un aspecto estructural de la Iglesia, los responsables de la pastoral catequística en sus diversos modos. Ya entrando en temas más específicos, la catequesis es un ministerio, tiene que ser organizada y sistemática. Y después está el otro aspecto, que es una tarea educativa. La fe tiene una pedagogía, tiene un sujeto que aprende, un sujeto que enseña, un vínculo entre ellos. Hay una didáctica propia y un método propio de la catequesis, al cual nosotros les agregamos un par de cosas. Y hay los contenidos específicos que más o menos están enumerados aquí. Con los otros documentos vamos a ver otras formas también de organizar. No los quiero cansar, simplemente es para que vayan enumerando estos conceptos y estos aspectos. Aspectos 4. Conceptos, todos los que derivan de cada uno. Muchas gracias.